Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este memoir, con el... pues ya no tengo ni idea, escenario 8 yo creo ya. Y como siempre me acompaña mi compañera Loreline. Hola. Que me va a pegar una paliza brutal porque está aquí toda la infantería. O sea, toda la infantería que hay, excepto dos que sobran, ¿vale? Porque sí, toda la infantería está y la mitad de los blindados también. Así que fijaros cómo está todo el mapa. Bueno, pues venga, hoy os lo voy a leer yo. Estamos en Operación Cobra, 25-26 de junio de 1944. Trasfondo histórico. La Operación Cobra consistió en el bombardeo por saturación de las líneas alemanas en un frente estrecho. Tras el bombardeo, 3 divisiones de la infantería debían lanzar una ofensiva, al tiempo que se mantenían en reserva 2 divisiones de blindados y otra más de infantería. La intención del general Bradley con esta operación era sacar a las tropas estadounidenses del infierno de las defensas anticarro y ocupar las mesetas del sur, donde podrían maniobrar con mayor libertad. El ataque por tierra comenzó a las 11 con el único... a las 11 de la mañana, ¿vale? Con el único objetivo de tomar ni idea, ¿vale? Del sargento... es que no sé cómo se pronuncia eso. El teniente Giles, ¿vale? Entre ambos pueblos, el bombardeo no tardó en dejar fuera de juego a la vieja división Panzerlehr, pero la parte oriental de la ofensiva se encontró retenida por posiciones defensivas alemanas del 13º Regimiento de Paracaidistas, que había logrado eludir la mayor parte del bombardeo. Alrededor del pueblo de Ebekrebon, como se diga, ¿vale? Los tanques Panzer y la infantería alemana también presentaban una dura batalla. En consecuencia, los progresos de los primeros días fueron decepcionantes. Las opciones de Relámpago Joe Collins, ¿vale? Aquí viene, Relámpago Joe Collins, ¿vale? Comandante de las fuerzas estadounidenses, eran continuar con los ataques de infantería, con la esperanza de abrir un surco limpio en las defensas, o bien tomar medidas más audaces y enviar al día siguiente a las tropas blindadas que tenían en reserva. Al no haber sido nunca un hombre timorato, optó por lo segundo. Bien entrada la tarde, la tercera división acorazada ya se encontraba en las afueras de Marigny, como se diga, y la segunda división acorazada se dirigía rápidamente hacia el teniente Giles. El intento de contraataque por parte de la Kangruf Heinz, ¿vale? Heinz, mira, Heinz, como el ketchup o la mayonesa. Y lo que quedaba de la Panzerlehr no logró detener el avance de los blindados. Las tropas estadounidenses habían abierto su surco. El escenario está dispuesto, las líneas de la batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia. ¡Uy, qué bien he leído! ¿A que sí? Bueno, es que los nombres esos son complicados, ¿eh? Vale, el jugador del eje coge 4 cartas. Vale, pues yo ya cojo mis 4 cartitas. 1, 2, 3... y 4. Vale, ahora el aliado coge 5 cartas, ¿vale? Y mueve primero. Vale, condiciones de victoria, 5 medallas. Si la ciudad aliada captura St. Giles o Migrif, vale, o sea, yo he dicho teniente, pero no, esto es Sant Giles, vale, madre mía, de Sant Giles a teniente. Madre amor hermoso. Venga, me voy a acostar. Madre mía. Vale, perdón por el gatillazo, ¿vale? Que he pegado. Lo siento, disculpad. Bueno, venga, obtendrá una medalla de victoria, ¿vale? Que son estas dos ciudades de aquí. Uy, perdonad, que madre mía, que la lío parda. Esto y esto, ¿vale? Esas dos ciudades. Obtendrá una medalla de victoria. Coloca la medalla del objetivo en el hexágono de cada uno de esos pueblos mientras una unidad aliada permanezca sobre ese hexágono de pueblo, seguirá contando de cara a la victoria aliada. Si la unidad lo abandona o es eliminada, deja de contar, evidentemente, ¿vale? Reglas especiales. La unidad de tanques de las fuerzas especiales del eje está formada por 4 figuras, ¿vale? Que es esta que tengo aquí al sur. Vale. Coloca una insignia de eje del mismo hexágono para indicar que la diferencia de los demás. Bueno, no hace falta porque se supone que
Estos son fuerzas especiales porque tienen un tanque más, no es que hagan un disparo ni nada raro, ¿vale? Bueno, por lo demás, pues ya lo tenemos apañado. Pues listo, y cuando quiera Lorelai, pues empieza la primera ronda. Empieza la primera rondita. Pues ahora tiene mucho donde elegir. Yo mientras tanto voy a ir buscando a ver qué puedo hacer. Pues nada, esto. Da una orden a todas las unidades del centro. ¡Toma! Pues empieza duro. Venga, Vamos a ver. vamos a ver. Acuérdate, mover uno y disparar. A esos. ¿Gustan los dados? Ahí va, los dados los tengo aquí, toma. Son 3, ¿no? A ver, 3, eso no sé qué cobertura tiene, espera. Ah, bueno, que estás encima de... -1. Bloqueo línea de visión, las unidades que entran en ellos deben detenerse, las unidades que entran en ellos no pueden combatir, excepto los franceses. Para entrar en estos, vale, son setos, esto es un bocas. Para entrar en ellos, una unidad debe empezar su movimiento en un hexágono adyacente. O sea, tú no puedes entrar en utilizando tus 2 puntos de movimiento, por ejemplo. Tienes que acabar aquí y después subir. Bueno, subir, pasar el seto. Ya. Pero bueno, que lo sepas. Y para salir de ellos, una unidad debe detenerse en el hexágono adyacente. O sea, si yo quiero salir de aquí, tengo que pararme ahí, aquí, o donde sea. Vale, pues -1. Así que 3, 2. 2 danetes. Nada, uno menos. ¿Cuántos muñecos hay acá? 4 en cada hexágono. No, porque tengo frío. Este. 2 también. Vale, 4. venga. Otro. Venga. Yo creo que lo estoy contando bien, ¿eh? ¿Ves? Los tanques se podían subir arriba, los saltos. Los tanques se pueden entrar. A ver. Bloquean la inhibición. Las unidades que entran en ellos deben detenerse. Las unidades que entran en ellos no pueden combatir excepto la resistencia francesa. Sí, en teoría sí. ¿Cuántos pueden moverse? Pues te tienes que detener. 1. 1. Sí. Pues aquí. Vale. Tiene movimiento 3, pero solo puedes mover 1. Si me has dicho 1, pues Sí, 1. es lo que pone ahí, en la carta de esto. Y este se puede... 1 y 2. Vale. Y ya. Y ya. Vale. Pues venga, roba cartita y me toca a mí. Muy bien, pues orden para 3 unidades del centro. ¿Vale? A ver. Bloquear línea de visión. Vamos a ver cómo va esto. Venga, voy a disparar ahí. Para el centro, ¿vale? 3, 2. Yo creo que lo hemos hecho mal. Yo creo que es 3, 2, 1, porque este da cobertura, pero yo creo que sí. Pero bueno, Como me has dicho tú. sí, vamos a dejarlo así. Vale, una baja solo. Venga, vale, ese está. 3, 2, 1. ¿Vale? Con este voy a combatir. 3, 2, 1. Una vez. No, ¿cuál? A esos. Vale, estos no ven, así que no puedo hacer nada. Y ya he hecho 3, 1, 2 y 3. Ay, caca de la vaca. Creo que podía hacerlo de todo. A ver. A ver, ¿cómo lo hacemos? Venga, esta misma. Contraataque. Vale.
haces lo mismo que yo. Hacer lo mismo que acaba de hacer aquí el señorito. Venga. Que eran 3 unidades, ¿no? Sí, 3 unidades, las que tú quieres. Vale. Venga, pues. Venga, esto aquí. Vale. Venga, esto aquí. ¿Cuántos? 2 dados. No me lo puedo creer. A mí. No me lo puedo creer. Venga, va. Vamos ahí. Vamos que nos vamos. Un movimiento. Vamos, vamos que nos estamos yendo. 1. Aquí. ¿Cuántos? Te diría que 2, pero estoy viendo las reglas y no me queda. Se ataca a una unidad enemiga que se encuentra en el hexágono del seto, la infantería tira un dado de batalla menos y los blindados tiran 2 menos. Sé que serían 3-2, pues sería un dado, Bueno. ¿vale? Para que veáis Sale que no tanque. trampa, ¿vale? Viene aquí. Si atacan a una unidad enemiga que se encuentre en el hexágono de seto, ¿vale? Como está a 2 de distancia y aparte está el seto, pues tiene que tirar un dado menos. Vale. Va a salir un tanque. Nada. Nada. Y me falta una. Venga. Te he regalado aquí la de Dios. Que no se diga, ¿eh? Venga, te queda uno. Y este se sigue moviendo uno de los. Solo se mueve unos, efectivamente. Ahí. Vale. Ya. ¿Ya? Venga. Sigo moviendo los del centro. Vamos para allá. 3 del centro. Voy a mover primero mis tanques. Voy a dejarlo aquí en el setito. Y ahora voy a disparar con estos ahí. Venga, dame suerte. Dame suerte. ¡Oigo! La virgen, que se van. No sé dónde, pero se van. Vamos ahí. Vale, 2 bajas. 2 bajas. Y ahora con... Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si yo me muevo ahí... Y aquí tengo línea de visión, pero serían 3, 2, 1, 0. No podría. No podría atacar. No podría atacar porque sería con un dado menos. Vale, pues a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que voy a moverme, ¿vale? Voy a mover este aquí. No, de hecho, 1 y 2. Me voy a quedar aquí en la ciudad. Venga, ya está, te toca. Uy, había robado. Venga. A ver cómo lo apañamos. Yo creo que las franchetas esto lo voy a poder guardar ya en la caja. Me falta un dadete, ¿no? Vale, pues ya vemos aquí cómo se ha complicado las cositas. Bueno, me lo he complicado yo de una manera muy mala, ¿vale? Porque estaba dudando del tema del bocage, ¿vale? Que son los setos estos, bocage de toda la vida. Y bueno, al final siguiendo las instrucciones, pues eso, un dado menos, pues un dadete menos. No, está. Más otro dadete menos por la distancia. 3 unidades del derecho. Venga, 3 unidades de tu derecha. De aquí. Vale, vamos a ver. Madre, venga, ya verás tú. Aquí. Vale, ¿Cuánto? 3, 1, un dado. Vale, Si yo me subo, ¿puedo atacar? No. ¿O en línea de visión puedo? no, si línea de visión tendrías, pero no puedes atacar. Hay uno también. 1. Nada.
¿Cuánto eran? ¿3? 3. Venga. Y el último, ultimísimo. Y estos se tienen que parar también. Si Se paran ahí, sí. Y los tanques tienen 3 de movimiento. Los tanques tienen... a ver, te digo... Movimiento de 0 a 3 y combaten. Si antes me ha dicho que no combatía. No, pero ahí no puede. ¿Por qué? Porque lo pone aquí en la carta. Pone, bloquean la línea de visión, las unidades que entran en ellos deben detenerse. Las unidades que entran en ellos no pueden combatir, excepto la resistencia francesa. Uy, espera, que he leído los setos, pero bueno, al final es lo mismo. Bloquean la línea de visión, las unidades que entran en ellas deben detenerse. Las unidades que entran en ellos no pueden combatir, excepto la resistencia francesa. ¿Y yo quién soy? Pues eres los americanos. Vale. Los franceses ya creo que ya no... Y pueden moverse 3. Pueden moverse hasta 3, pero estás bloqueada. A menos que te vayas para acá. Y por el río no puedes pasar porque no hay puente, evidentemente. Pero 1 y 2 sí puedo. 1 y 2 sí puedes, perfectamente. ¿Ya movido los 3? Vale. ¿Has robado carta? Sí. Vale. Mover todos los de mi izquierda. ¿Vale? Pues muevo todos los de mi izquierda. Vale. Pues lo primero de todo, como este está adyacente, puede venir aquí. No puede disparar. ¿Vale? Pero estos se pueden disparar y va a disparar ¿Y por ahí. qué pueden disparar? Porque estos ya estaban. Estos no. Pero estos sí pueden disparar. O sea que yo en mi próximo turno esto Puedes pueden disparar perfectamente. Si te subes, no. En la próxima sí. Exacto. Ah. Vale, pues 3-2. 2 danetes. Vamos allá. Ninguno. Ninguno. Vale, pues 3-2. 3-2. 3-2. ¿Vale? Voy a matar a ese. Si puedo. Vale, ahora sí. La causa baja. Vale. Venga, vamos igual a 1. Vamos yo, ¿no? ¿Vas tú? No, todas, ¿no? Sí, Sí. ya están todas. Vale. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí. ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ver con estas. Todas las unidades del centro. Vale, Vamos a ver. venga. Todas las unidades de centro. Pues no son pocas las que tienes, ¿eh? De eliminar solamente una unidad, ¿no? Sí. Tres, 2, ¿no? 1. Sí. 1 fuera. Voy. Tienes aquí dos. A la infantería por aquí. Si yo ataco desde aquí hasta ahí. 3, 2. No puedes. ¿Y si me pongo aquí? Ahí sí. ¿Cuánto? 2. O sea. Espérate. ¿Cuánto atacaba esto? Ataca con 3. Pues 3. 3. Con 2. Con 2 dadetes. Atacas. 2. Una baja. Eso es una baja. ¿Y mi tanque? ¿Y dónde está mi tanque? Ah, vale. Me falla. Vale. Y me falta una. Qué buenas son las chuletas estas. Ya está. Vale. Pues mi turno. 2 de la izquierda, ¿vale? Arroba partida. Vale, pues 2 de la izquierda. Estos que se van de balas. A por los tanques, venga. Estos a por los tanques. 3.
un dado, nada más. Nada. Por cierto, aquí te he dicho 2, pero en realidad hubiese sido un dado. Porque este tiene cobertura de -2 para los tanques, no recuerdo. Bueno, para Yo la te hago próxima. caso a ti, así que... ¿Ves? -2, no era -1. -1 es con la infantería. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya lo sabemos para la próxima. Vale, pues ahora este... Ahí, ¿vale? Que son 3, 2 dadetes. Vamos allá. Venga, una baja. Tu turno. Tengo que robar cartita que se me ha pasado. 2 de mi derecho. Vale. ¿Cuántos has dicho? 2. Este de aquí. Vale. Ataca a estos. Pues... Tres, no, 2 dados. No. Serían 3. Hay que restar 2. Un dado. Pues 3, 2... A ver, son 3, 2 dados. 2, 1. ¿No? 3. A ver, serían 3. 2 dados, sí, 2 dados. uno y te voy para atrás. Venga, uno me pide. Y ya está. Vale. Venga, pues... Voy a usar esta, ¿vale? Orden de una unidad de mi izquierda. Y dice aquí que cuando tengas que robar una nueva carta de mando, roba 2. Elige una de ellas y la otra se descarta. Vale. Pues venga, solamente uno. Voy a disparar a los tanques. Y disparo con 3. Con 3 dadetes. Vamos allá. Buah, una baja. Aquí. A los tanques. Podría haber disparado eso. Si me hubiese cargado toda la... No, pero no tendría línea de visión. Vale, por Dios. Ok. Los tanques ven ahí. Vale, pues ya está. Pues te toca a ti. Voy a robar cartita. Voy a robar 2 cartas. Vamos a ver qué es la que me convence. Vale, pues esta la descarto. Y me quedo con esta. Vale. Es que tampoco. Vaya. No tenemos nada. Vale. A ver, ¿cómo nos lo montamos? Parece que está esto igualado, pero de igualado no tiene nada, ¿eh? Como le salga aquí 4 tiradas bien hechas, vamos, me destroza. Me destroza del todo. Madre mía, si escucháis ruidos son los vecinos, ¿vale? Que es exagerado el ruido que hacen, colega. Vamos por esto. 2 de unidades del centro. Venga, unidades del centro. Vamos para allá. Vale. Serían 2, ¿no? Uno. Si te mueves sería... No, me quedo si te donde es un dado. estoy. Si te mueves, 2 dadetes. ¡Jo! Encima tiene potra, tío. Esta es la venganza por la anterior partida. Eso está claro. Me muevo aquí. Pues 2 dadetes. Ay, mierda, te vas para atrás. Pues me cubro. Venga. Vale, me toca. Sí. Utilizo orden para 3 unidades del centro, ¿vale? 3 unidades del centro. Tanquecitos. Ni se van a mover. 3 y 3. ¿Vale? Vamos a tirar 3 dadetes. ¿Y por qué 3 y 3? Ah, porque lo pone en nuestra chuletita. 3 bajas. Ah,
Este la pongo yo por aquí. Muy bien, pues ese ya está. El centro, me falta más del centro. Estos van a disparar aquí. 3, 2. 2 dadetes. Vamos para allá. Nada, pues te retiras. 1. Vale. Y ahora estos. 3, 2, 1, menos 1. Saldría ahí con un menos 1. Vale, pues me quedo como estoy. Venga, te toca. Vale, das 2 unidades del izquierdo. ¿3-3 dices? Se mueven, 3-3. Sí. Pues 3-3 y ataco a esos. Pues, vale, aquí son, a ver, son 2 dados. 2 dados o un dado, a ver. Ahora en la ciudad son, creo que eran menos 2 también. Ciudad son menos 2, así que un dadete. Bueno. Este aquí. Vale. Y cuando ataco a eso. Pues 3. Un dado. Venga. Ya está. ¿Ya está? Vale. Pues venga, mi turno. Da una orden a 3 unidades de la izquierda. A ver, se nos va a desapañar por ahí. Vale, primero, estos van a atacar a los tanques, ¿vale? De 3 dadetes. Vamos allá. Jo, solo te retiras uno. Vale. Y ¿qué puedo hacer? Tengo línea de visión aquí. A estos. Serían 3, 2, 1. No, no tengo línea de visión porque lo cubre esto. No tengo línea de visión. Aquí no tengo línea de visión tampoco. Con lo cual, poca chicha. Pues no he hecho nada. No he hecho nada. Venga, se acabó. Te toca. Vale, voy a elegir esta y me vas diciendo, ¿vale? Venga. La hora de la verdad. Sí. Tira un dado de batalla por cada carta de mando que tengas, incluida esta. Por cada símbolo de unidad que saques. Vale, espera, primero. Vamos a ir por partes. Son 5. ¿Tienes 5? Pues 5 dados. Vale. Por cada. Tira un dado de batalla por cada carta de mando que tengas. Vale. Vale, tienes 5. Por cada símbolo de unidad que saques, una unidad de este tipo recibirá una orden. Por cada estrella que saques, una unidad de tu elección recibirá una orden. Vale, pues lanza los dados y ahora te digo. Vale, pues pueden recibir una orden. La unidad que tú quieras. Vale, esto no. La unidad que tú quieras. Una de infantería y 2 de tanques. Ese, ¿no? Porque ahí no pone nada de granada. Solo he dicho estrella. Dos tanques. Sí, 2 unidades de tanques. Espérate, te digo. Las unidades que hayan recibido órdenes tiran un dado adicional en combate. Vale. Vuelve a barajar el mazo y el montón de descartes. Vale. O sea, tiro un dado adicional, ¿no? Sí, tiras un dado adicional con... A ver, este es el que tú quieras. Ya puede ser ya. tanques o infantería. Venga, tanque. Ese. Venga. Y hasta los tienes que encarar. Aquí el encaramiento lo bueno es que no hace falta. ¿Cuántos son? Pues 3 dados ya, porque tienes que tirar uno más. Así que tiras 3 dados. Déjame los tuyos, porque si no se me va a olvidar. Ah, Dos. vale. 3, 2.
culo la bicicleta. Uno ya está. Vale. A ver. Vamos 2-2. Muy bien. La casa está bastante igualada de momento. Es que los tanques están un poco... ¿Cuál de ellos? Todos. Están al descubierto. Venga, esto se va a mover aquí. Cuando Vale. aparece. Pues tiene un -2. Espérate, yo había contado aquí. 4 -2. Tenías que haber tirado 2 dados. Ahí tiras 2 dados, sí. Vale, da igual. Venga, uno fuera. Pero da igual, porque me había sacado 2 de infantería y un no sé qué. Total, me los hubiese eliminado igual. Así que. Una infantería y el que yo quiera. Ah, por cierto, estos han arrollado y me has destrozado. Acuérdate que podías moverte si quieres. Los tanques, una vez que destruyen lo que sea, pueden moverse y pueden volver a combatir. Joder, ¿y me lo dices ahora? Pues, ¿Puedo hacerlo? hombre, te si paso. puedes subir aquí, pero no puedes combatir. Bueno, pues me subo, me da igual. Vale, pues no puedes combatir. A ver, Y infantería. la infantería lo mismo. Lo que pasa es que yo no lo he hecho, los que te he destruido porque no me compensa. Pero puedes ganar terreno. Los tanques arrollan y ganan terreno y pueden volver a combatir. Siempre y cuando sea en una zona de llanura, claro. Aquí, de cespecito. Pues es que no sé qué hacer. Porque si yo me muevo aquí no tengo línea de visión con este. Ni con ese. No sé. Si te pones aquí, tienes línea de visión con este y con este. Tienes línea de visión en este ángulo. Vale, pues con este de infantería ¿Sí? muevo este. Vale. Aquí y ataco a ese. Vale, pues son 4. 2 dados. Nada. Toma por culo. Dame. Toma, toma. Sí, no vaya a ser. La Virgen. Y me faltaba uno, ¿no? La estrella. Te falta uno, sí. ¿Y cuál hago? Es, No sé, te cojo dos ese dados. a ese. ¿Cuál? Ah, no, porque no puedo. No puedes. No tienes línea de visión. Me falta uno. ¿Qué puedo hacer? ¿Y puedo atacar de aquí a aquí? Perfectamente. ¿Cuántos? Pues 3, ¿vale? Un dado. No, 4. 2 dados. Pues vale, te ataco. Venga. Uno y te retiras. Y ya. Joder, y ya. La Virgen. Vale, voy a utilizar esta de combate cercano. Ah, tienes que barajar el descarte, por fin. Da una orden a todas las unidades. Con todo el mazo. Da una orden a todas las unidades de infantería y o blindados que estén adyacentes a unidades enemigas. Las unidades que hayan recibido esta orden combatirán con un dado adicional. Vale. Solo tengo esa. Joder. Pues mira lo mejor. Vale, bueno, pues ya está hecho, ¿vale? Ya está hecho. No tengo a nadie más. Vale, ¿qué le vamos a hacer? La he pifiado. Yo creía que estos también estaban e iba a intentar hacer ahí la de Dios, pero bueno. Vale, pues venga, 4 dadetes. Vamos a ver si lo destruyo. Pues sí, los destruyo, ¿vale? Joder, pues fíjate. ¿A quién destruyes? A los blindados. Me quedo con uno. Vamos 3-3. Venga, la cosa está súper igualada. Súper igualada. Vale, pues ya está, no puedo hacer más, te toca. Voy a robar cartita y para adelante. Vale, da una orden a todas las de la izquierda. Vale. Hoy la he dado por los flancos. Esos a esos. Vale, pues son un dado. ¿Por qué? Porque esto es un -2 a los tanques. Vaya puta mierda. Te retiras.
Pues ahora sí Y que estoy encima te jodido. retiras a tomar por culo. La mierda. Venga. ¿Todas? Ya lo sé. Ah, vale. Porque tenía pensado atacarme con la infantería, que sí. Uno, dos. Vale. No hay línea de visión, ¿no? No puedes disparar, te ha movido 2. No, no, no. ¿Solo se puede mover uno ya o si están Puedes dos mover uno, pero no puedes disparar. Solo se puede Solo mover, puedes mover. se siguen moviendo uno. Sí, te tienes que quedar parado ahí. Piensa que es terreno es terreno súper difícil para moverse, entonces es normal que tengan que quedarse parados. Este. Uno, dos. Vale, Uno y dos. vale. Y ya. Y ya. No he hecho mucha cosa. Da una orden a 3 unidades de mi derecha, ¿vale? Que sería tu izquierda, evidentemente. Vale, pues... Voy a pegar un pepinacos aquí, ¿vale? Con los tanques. 3, 3. Una baja y te retiras uno. Bueno. Una. Debajo de las cartas. Y me retiro. Vale. Y ya está, porque no tengo más unidades ahí. Vale. Otra vez. Hola. Tira un dado de batalla por cada carta. que Joder, no me tienes lo puedo usada. creer, tío. Dame uno. No me lo puedo creer, 5. colega. Venga. Venga, hombre. Tiro 5. ¿Lo has hecho aposta? Sí, venga. Hola, ¿Qué? Venga, venga. Vale, Venga. No, ya está, ya está. Dos Se de acabó la infan- partida. De infantería, dos de lo que yo quiera. Se ¿no? acabó la Y- partida, sí. Vale, pues Pero ahora me vas a dejar ¿tú ves eso normal? tus dados. Sí, claro. ¿Tú ves eso normal? Tiran un dado adicional, no tienes que leer nada más. Vale, venga. A ver, Venga, un hombre. tanque. Venga, ya está. Venga, esa es. No, sí, ya. ¿Cuántos? Pues 4. 4. Venga, me quedo con este que sale el tanque. ¡Toma! Uno. Se ha salvado. Nada. Menos mal, hay justicia, tío. Hay justicia. Mm, Jopetas. infantería ahora. Bueno, espérate. Puedo elegir el que yo quiera. Puedes ¿no? elegir. Vale, elijo tanque a ese. No puedes. Ah, no, espera. Porque no. ese ya ha hecho su turno. Eso ha hecho su turno, venga. Si yo me pongo aquí no le hay línea de visión, ¿no? ¿Desde dónde? Desde aquí. ¿Desde una infantería? Sí. Sí. No te lo tapa nada. Vale. 2. Eso es una infantería, ¿no? Perdón. 4, 3. Vale, me quito ese para que no se me olvide. Vale. 3 dados. Una. Me faltan 3. A esos. Pues 3 dados. Tres. Vale. Una baja y te retiras. Tiro y este se va. Ahora, elijo. Elijo. Ese ya no puedo. Ese ya no puedes, ¿no? ¿Dónde estás? Estás muy mal, estás muy lejos. Nos hago Dios, ya que me has destrozado. Me quedan 2. No, yo creo que esos son trampas. Y pueden ser infantería o tanques, ¿no? Infantería o tanques. Lo que pasa es que de tanques te queda esa unidad y aquella de la esquina. Si se mueven 3 pueden atacar. Pueden atacar. ¿Sí? Sí. Vale, pues muevo estos. Vale. 1, 2, 3. Sí. Total.
No hace falta que los encares, pero me parece correcto. Dime dados. Eso es muy... es muy guargamero, sí. Muy guargamero. Venga, son 4 menos 2. 2. Pues eso. Venga, Joder, colega. Joder, colega. Y me falta uno. ¿Qué iba a hacer yo con este? Con este iba a hacer... Se podían mover 3 y atacar. Los tanques sí. Y he movido esos, ¿no? No, bueno, he atacado. No, pero has esos. atacado, con lo cual no puedes hacer más. Vale, pues... 1, 2, 3. Ataco a esos. Pues 4 dados. 3. A ver, que me destroza. Podías tener ahí más cosas. Madre mía. Toma. Ahora ya. No, sí, ya sabía yo que esto estaba. Dame dados, ¿no? Los 4 dados. Sí, los 4 dados de la derrota. Hay Bueno. que barajar la carta, ¿no? Sí, hay que barajar. ¿Robo antes? Roba antes si quieres. ¿Yo qué juego? Joder. Mira, lo muevo, no es trampa. No sé cuántas cartas hay de esas. Hay. Una. Creo, Qué creo, casualidad. Da una orden a 2 unidades de la izquierda. Vale, pues venga. A ver, esto aquí estorba un poco. 2 unidades de la izquierda, vale, pues son 3, 2, 1, ¿vale? Un dadete ahí. Vale, una baja. Y ahora 3, 2 dadetes para los tanques. Jo. Mal. Esto es la venganza de la partida anterior. Segurísimo, vamos. Segurísimo que es la venganza. Madre mía de mi vida. Por cierto, Oye, se ha ido uno. ¿De dónde se ha ido? ¿de dónde se ha ido o qué? De aquí, ¿no? Que le has dado de baja. Sí. Estos, ¿a dónde me habías atacado antes? Acuérdate. Adyacente. Vale, acuérdate que podías ganar terreno. Te lo dejo, esta vez te lo dejo. Vale. Que los tanques arrollan. Ganan terreno y pueden volver a disparar. Esas reglas se nos olvida mucho. Se nos olvida mucho. Pero ahí estoy, que lo sepáis. No hace falta que me lo digáis en los comentarios, que siempre me lo decís, pero bueno, aún así intento acordarme todo lo que puedo. La infantería también hace lo mismo. Gana terreno, gana la posición, pero no pueden volver a combatir. Los tanques arrollan. Significa que si destruyen a la unidad enemiga, mueven, pueden volver a combatir. Si vuelven a destruir a la siguiente unidad, Esta pueden no sé muy bien porque no la entiendo. volver a arrollar. No estoy yo muy A ver. lucida. Dime. Da una orden a una unidad que haya sufrido bajas. Vale, Esta. sí. Vale. Tira un dado de batalla por cada carta de mando que tengas incluida, o sea, 5. ¿No? Sí. Vale. Esa es la de sanación o curación o... Sanitarios y mecánicos. Sanitario, sí. Por cada dado en el que se obtenga el símbolo de una unidad de estrella, una figura perdida vuelve a entrar. Venga. O sea, si saco una estrella, vuelve a entrar la que ha dado de baja, ¿no? Y encima sacas las dos. Una unidad no puede recibir más de figuras que su máximo original. Vale, eso, si la Sí. unidad recupera al menos una figura, también podrá recibir una orden. Bueno, tiro. Tira. No, si vas a sacar 2 estrellas, ya verás. Oh, una, menos mal. Pues Vale. solamente una unidad de infantería. No me ha quedado claro. Tienes una estrella. Has Sí. tenido una estrella. Pues entonces pones ahí una unidad de infantería nada más y ahora puedes dar una orden a esa unidad. Vale. No, que yo te cogí el dado, pero una estrellita. Vale, sí.
Pues venga, pon una unidad ahí, o sea, un muñecote, una mini. Pones ahí una mini y ahora puedes dar una orden. Vale. Una orden. Si yo me muevo aquí, Perfectamente. ¿cuántos? Un dado. Un dado. Sí. Bueno, pues venga, uno. Vamos Nada. ya está. Vale, mi turno. Esta, da una orden a 3 unidades del centro. Vale, pues solamente tengo 2. Solo tengo 2, pues a las 2 unidades que tengo, ¿vale? Pues 2 dadetes, vamos a disparar a los tanques. Vale, naranja de la China. Y con estos tanques 3, 3 y 3, ¿vale? Tiene línea de visión, con lo cual, pues 3 dadetes. A por esos. Vale, una baja y se retiran uno. Ya está, te toca. Me toca. Espera, que estoy pensando dónde se van. Ahí mismo. Vale. Venga, todas las del centro. Vale. Venga. No puedo hacer mucho. Esto. Eso. Si me muevo aquí. Un dado. Joder, Sí, tiene un -2. nada. Nada. Esto. Uno y dos. Vale. Y ya está. Ah, no, tienes eso, sí. No. Acuérdate que los setos... Sí, uno. Vale, pues eso ahí mismo. Ya está. Vale, pues... Moveos. Da una orden a 4 unidades de infantería. Las restricciones al movimiento y al combate por terreno siguen aplicándose. Si no posees unidades de infantería, da una orden de unidad a tu elección. Vale, pues 4 unidades de infantería. Bueno, pues tengo este, ¿vale? Que va a disparar ahí con 2 dadetes. Vale, una baja. Y estos de aquí que va a disparar ahí con 2 dadetes también. Nada de nada. Pues eso es porque tiene la munición ya hecha polvo o el tío está acojonado. Y con estos de aquí, pues 3 dadetes. Vale, una baja y te retiras uno. Muy bien. Pues a ver. Pues a ver. Pues venga. De momento resisto, ¿eh? Pero no por mucho tiempo. No por mucho Venga, tiempo. esta, porque es que tampoco estoy. Esta. Venga. Da una orden de. A ver, esperad. Da una orden de a una unidad de infantería. Esta unidad podrá moverse hasta 3 hexágonos. También podrá combatir con un dado adicional y luego moverse de nuevo hasta 3 hexágonos. Coño. Ignora las restricciones al movimiento por terreno, pero no las de combate. Si no posees unidades de infantería, da una orden a una unidad de tu elección. Vale. O sea, quiere decir que si después de moverme 3 combato... Sí. me- Con ¿O un no? dado adicional. ¿Y esto no le retiene? No, esto no puedes, ¿eh? Los No, ríos están esto- prohibidos. esto me refiero. No, eso no lo O sea, retiene. puede atacar igualmente. Pero tiene que ser infantería. Tiene que ser infantería.
Dado adicional, ¿verdad? Sí. Pues tiras 3 dados. Ahora, he perdido. Me ha fallado. Toma. Yo no lo puedo creer. Ha fallado. Y Ahí puedo sí me mover gusta. tres. Vamos, alemanes. Puedo mover Y tres. puedes moverte 3 si quieres. Me cago en la puta. Ya he ganado. Vete por ahí. Vete por ahí. He Mira, ganado. lo tenía pensado. Jopeta. No, que pensaba que te iba a eliminar ahí, así que Sí. Bueno, no pues pensaba nada. en la casa Sí, esa. sí. Pues nada, pues aquí está. ¿Cuál ha sido? El 8, ¿no? El 8. Pues este ha sido el escenario 8, que espero que os haya molado. Ha estado un poquillo reñido ahí y tal. Al final hemos acabado 5-3. No ha estado nada mal. Y nada, perdonadnos por algunos errores que hemos estado cometiendo. Es que nunca nos acordamos de la regla esta de los tanques que pueden arrollar y ganan terreno, igual que la infantería. ¿Vale? Eso es que se nos olvida y se nos pasa por completo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, habéis visto que hemos intentado remediar algunas cositas, pero ya era demasiado tarde y tal. Pero bueno, por lo menos que sepáis que estamos ahí atentos. Pero no pudo ser. Por lo demás, lo he intentado todo. Pero Lorelai de momento me va ganando, creo que 5 escenarios a 3 o algo así. No Sí, llevo la cuenta. 5-3 creo que me va ganando. Total, que esto está ya... ¿Cuántos escenarios tiene esto? 16 creo. Espérate un momento, a ver. 15. Sí, pero 16 creo que es el Overlord. Ah, no. 16. Ajá. Tiene 16 más después el Overlord, que es el Omaha Beach ampliado. Vale. Bueno, entonces Lorelai de momento me va ganando y está claro que me va a ganar. Así que nada, espero que os haya molado. Espero que lo estéis disfrutando. Nosotros lo estamos disfrutando bastante, sobre todo cuando ella gana es lo que más disfruta, porque cuando gano yo ya no le hace tanta gracia. Y Como es normal, como a todo el mundo. ahí, lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribiros y los que no lo estéis, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, que hacemos directos fines de semana. También lo hacemos entre semana y debéis de estar atentos a las redes sociales, ¿vale? Que así ya sabéis cuando hacemos directillos guapos y majetes de casi todo tipo de juegos. Digo de casi todos, porque hay algunos que evidentemente si son muy largos, pues no lo puedo tener. No puedo tener aquí un juego durante 8 horas, evidentemente, ¿vale? O sí, ya veremos. Lo dicho, gracias a todos y nos vemos en el Próximo próximo vídeo y patatán y patatán. Venga, hasta luego. Adiós.